ahora Sí. Bueno, déjame dar las gracias de todas maneras por la invitación. Muy agradecido por querer escuchar lo que tenga que decir. Espero poder sí, cumplir con la Francisco. expectativa. Sí, no, aquí mira, la expectativa se va dando en torno a que tú te sientas cómodo, como siempre te he dicho en la conversación previa. Sé que eres una persona que tiene mucho que decir en torno a la música, eres un compositor joven, que ya tiene a su haber muchos estrenos de obra. Y me gustaría partir con dos preguntas. La primera, un poco una reseña biográfica. ¿Quién es Francisco Sagre? ¿De dónde viene musicalmente? ¿Cuáles son tus inicios con la música, con el arte? Y Eh, un poco pensando en esos elementos. Cuéntame. bueno, yo vengo de La Pintana, ese es como mi contexto de vida desde chico. Y musicalmente, bueno, me crié con el rock, con cosas bien lejanas a la música clásica como el punk, que son elementos que uno adquiere en la adolescencia y que Claro. a uno lo dotan de herramientas muy, muy bonitas. Por ejemplo, algo tan lejano a la música clásica como el punk me ayudó a poder, por ejemplo, cantar y tocar guitarra. Y en esa como interpretación doble fue surgiendo de a poco esta, esta visualización de la música como algo que va para acá y otro que va por acá, lo que después deriva en el contrapunto y todo eso. Entonces, eso fue como mi primera cercanía con la música. Eres un músico entonces que viene de la música, viene tu origen es de la música popular. Sí, por supuesto. De hecho, era bien terco en esos tiempos, no me gustaba que me enseñaran y tenía todo ese tema. Yo, Y, yo y por eso, recuerdo, yo recuerdo, disculpa, y aquí vamos a tener que hacer algunas revelaciones con tu permiso, pero son bonitas, yo creo que son positivas. Yo tenía, con lo poco que fue nuestra relación profesor-alumno, ¿cierto? Yo sentí eso de ti, que tú eres una persona que era muy autosuficiente en ese sentido. bueno, Por tu forma, ahora que te veo, la cara, ¿no? Después de tantos años, ¿cierto? Igual uno va a quedar con esa imagen de ahora que tú dijiste, era terco, y más que las cosas que pudieron habernos costado en algún minuto en nuestra relación, yo creo que eso, mira, me hiciste recordar esa sensación que yo tenía de ti, que tú querías salir ahí, lograrlo como fuera. Y también en un aspecto como el contrapunto, yo creo que ahí hay otro elemento que podríamos desarrollar también, que es el contrapunto en tu música. Entonces, eres un claro, músico que ¿no? viene del punk y que Sí, viene y se fue a la deriva o navegando hacia encontrarnos con otras expresiones de más tradición, digámoslo. sí, bueno, esa terquedad me llevó en cierto sentido a desarrollar no sé si un sonido personal, pero sí un hambre de escarbarme en mí mismo, en mi interior, lo cual también tuvo sus consecuencias negativas, porque al final y al cabo uno se da cuenta de que es conveniente observar lo que hicieron los grandes maestros del pasado, y lo cual, que a veces no nos explican, es algo que los grandes maestros hicieron. Sí, yo No creo, como plagio, no como copia, pero sí se observaba, sí se repetía, sí se daba un desarrollo, se daba la mano al mira, pasado. mira, justamente ahí, haciendo una mención ahora en este último capítulo, este ciclo, lo mencionábamos al principio, lo decíamos Francisco, cuando era necesario, bueno, primero en la forma de enseñanza, ahora la enseñanza es más colectiva, esos maestros que tú vas citando tenían una formación más individual, pero sigue siendo la música así, a pesar de todo, la clase individual en la música es un sello que nosotros tenemos, y pero lo que tú dices yo creo que es necesario. Además que también uno necesita un buen transmisor de eso. Yo creo que quizás también a veces uno tiene ciertos prejuicios porque se encontró con un maestro que no lo era tanto, como para como a uno acercarlo a ese tipo de música cuando su origen no es precisamente lo clásico, ¿ya? Que no fue mi caso eventualmente, pero yo creo que pasa mucho cuando el no ahí de comunicación no funciona, te produce ese como distanciamiento y uno lamentablemente pierde algo importante dentro de todo lo que es recursos musicales, creatividad y todo eso. Claro, a mí me llega la idea
o sea, recuerdo sensaciones que tenía en ese tiempo y me acuerdo algo que yo no sé si es certero, pero es lo que yo sentía, que había me Ujú. pesaba un poco mi tiempo, en el sentido de que yo sentía que los artistas que yo conocía en ese tiempo estaban en una búsqueda hambrienta de ser original, pero como que esa búsqueda de originalidad se olvidaba del propio concepto de ser original, que tiene que ver con volver al origen, con saber darle la mano al Exacto, pasado y no solo construir sobre cero. Lo cual exactamente. esa es como la plataforma, en cierto sentido, de mucha música actual. Pero Exacto, bueno, exacto. Buen soltar punto. un poco esa ambición personal, ese ego, si se quiere, y saber reconocer a los maestros y aprender de ellos. Mira, mira qué interesante lo que acaba de decir, porque uno cuando va estudiando estética, por ejemplo, la música y todo, hay dos vertientes dentro de esa definición de original. La que tú dices, claro, dice, es la de los orígenes de la música y del origen de lo nuevo, de lo novedoso, de lo único, que es muy propio del romanticismo también. Entonces, y de hecho, creo, si no me equivoco, desde lo estético, el romanticismo como que hace esa reinvención del original, que es lo que más gótico uno lo podría decir así. Claro, partiendo porque el origen se separa un poco de Dios en ese tiempo y se integra en el ser humano. En el fondo era normal que También ocurriera. Era normal que era un ocurriera eso. paso, al parecer, al Y hoy parecer. día pasan cosas parecidas. Sí, de hecho vamos a conversar sobre eso. Vamos un poco respondiendo a las preguntas de hoy, ¿no es cierto? Me gustaría saber cuál es el hilo conductor que une tus proyectos musicales, Francisco. Porque llegaste a un estilo un poquito más elaborado, más densamente poblado, desde el orígenes punk, ¿no es cierto? A propósito de orígenes, hasta música como con más técnica o más elaborada como el jazz, ¿ya? Y como tú dices, la música clásica y también puesto en lo que es la escena. ¿Cuál ha sido el hilo conductor de eso? O sea, eh, en primer lugar, a mí siempre me ha gobernado la música en sí mismo, el sonido, el cómo se relaciona la altura, esa es mi... ahí está mi juego. Pero el hilo conductor entre todas estas obras que son un poco diferentes, porque yo parto con la fantasía jazz del Doctor Fausto, que es un jazz que busca representar el drama del Doctor Fausto, que es un mito no alemán, pero de esos sectores. Después hago Hamlet y el fantasma del rock, que toma un mito que escribe Shakespeare, que también es mucho más antiguo que su libro, pero con rock. Y después me voy introduciendo en la realización de una ópera basada en el libro griego de Antígona, de Sófocles, con Exacto. música clásica. Entonces el hilo conductor naturalmente no es el estilo musical, no es, sí es la música, pero el factor es el mito. El mito, que eso es Es un el poco lo que mito, está revelando. exactamente, el mito, que es un tema que yo, bueno, últimamente lo tengo un poco dejado de lado, no sé si podría explicar completamente, certeramente eso, pero sí es el mito y el valor y el poder del mito, que es algo que quizás hoy día sí está, pero yo sentí que no estaba y que necesitaba como Ya. reaparecer en cierto sentido, por Y decirlo ahí en breve. sí, qué interesante lo del mito en tiempos actuales, te fijas de ir como a veces uno puede relacionarlo hasta cierto punto con los arquetipos también. Esas tres obras fue lo que ahí teníamos que investigar, ¿no es cierto?, en términos de no solo el mito, sino también los argumentos de esas tres obras, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Son un poco relacionados con lo que es la tragedia, con ciertas resoluciones que enfrentan, obviamente, es un poco lo que viene, un poco la definición del drama, ¿no es cierto? El antagonismo, ¿no es cierto? La No, resolución, y por supuesto, yo desde mi infancia percibiendo un mundo que estaba dejando muy de lado el sentimiento trágico, eh, exactamente, a cambio de los finales felices, que yo, bueno, no voy a exacto, criticar ese mundo ni nada, pero sentí, intuí que también había una necesidad en presenciar el sentimiento trágico. Pero, exactamente. y cada obra desde su punto distinto, por ejemplo.
En el caso del Fausto es una persona hambrienta de conocimiento y Exacto. que hace pactos con el diablo y todo eso, pero al final nos envía un mensaje de que, que cualquier conocimiento que yo absorbo al final viene acompañado de una nueva ignorancia. Entonces ahí hay un círculo Exacto. infinito muy interesante de abordar y que yo percibía en el mundo que yo vivía. Es muy, muy cierto lo que tú dices, porque ahí cuando tú dices la música está, te pone la música está al servicio de ese mensaje, que es muy propio, más que se haya olvidado, estoy muy de acuerdo con lo de los finales felices. Un problema, la resolución de un problema conlleva un nuevo problema, porque siempre vamos avanzando además. Entonces Claro. siempre nos recuerdan eso, que no hay una resolución definitiva, en otras palabras, que Ujú. uno podría enfrentar incluso en la muerte eventualmente. Hay mucha discusión sobre eso, hay Por mucha gente supuesto. que cree que hay reencarnación o no, pero creo que ahí hay un punto importante en lo que tú dices. O sea, el mito es un artefacto simbólico, ¿verdad? Con un significado que es permanente, diría yo. No, y yo me imagino el mito, hoy día como que hablaba conmigo mismo para saber cómo expresártelo, y me imagino como una fuente de agua inagotable. Exacto, Entonces podemos exacto. analizar esa agua, la información que desborda, pero siempre, bueno, sigue existiendo por lo mismo, porque sigue siendo simbólico, sigue siendo una verdad quizás inalcanzable, o quizás que sabemos, pero no sabemos expresarlo en palabras, y por eso ahí también en la música juega un papel eh, poderoso y peligroso. Y mira, qué interesante. Antes de preguntar, entrar ahí como lo poderoso y peligroso, cómo va la música que tú vas elaborando, comunicándose con el sentido de mítico? ¿Cuáles son los elementos que como haciendo como una Buena pregunta. relación, tú como elección de instrumento, temáticamente? ¿Cómo fue esa expresión? El texto, obviamente, es ya un elemento importante. Claro, claro, bueno, son batallas mentales ahí bastante grandes de los momentos de composición, y a veces uno se atreve a decir que el texto tiene la fuerza, la fuerza motriz, y que la música viene después o viceversa. Ujú. Pero en mi caso la música, como decía, siempre tuvo como una voz interna, por decirlo así, que está. Y que no tiene un lenguaje gramatical, sino de relaciones físicas de sonido, que unos perciben mejor que otros nomás, y que algunos perciben como acompañante o potenciador del fundamento dramático. Pero a veces también algunos pueden decir que el drama vive en la emoción que nos hace sentir la música. Pero yo creo que es un tema muy complejo, es muy complejo, pero sí, como en síntesis, yo a la hora de elaborar mi Ujú. composición siempre está la música, el arte del contrapunto, la relación del sonido primero, y después solo empieza como a ordenarse bien con el fundamento dramático. Si yo empezara, por ejemplo, escribiendo la frase que quiero escribir y después la música, lo he intentado y no me resulta muy bien. Entonces la Ya. música es como un corazón en ese sentido, como ubicarse en la música pura, como una palabra que se usaba antiguamente, Sí, tú sí, sabrás, claramente, sí. Sí, sí. Música y pura, no como, claramente. claro, y no como ¿Un accesorio? no como algo programático. Ya, no, no, perfecto, mira qué interesante, porque uno podría tener esa relación de que, claro, que quiere como traducir en Claro, términos, ¿no es cierto?, pero de como lo... al final igual uno puede que produzca eso, pero yo como lo que a mí me sucede es más o menos eso. Recuerdo muy bien, por ejemplo, eh, que Mozart decía, si mal no recuerdo, me corregirán, que la música tenía que hacerse obediente a la poesía, lo Ya, cual ya es un concepto muy interesante. Y Wagner dirá que la música del poeta al final, bueno, en el fondo es un laberinto. oye, y ahí tú haces un alcance, tú vas, ahora que menciona Wagner, tú te Uh-huh. acercas a eso, tú te acercas a eso. Yo me acerco a Wagner, pero no por admiración, la verdad, a Wagner, a pesar de que claramente cuando escucho Tristán y Isolde y todas esas cosas me Por el impactan, drama musical, digo. me generan un impacto natural y poderoso.
pero en el fondo no soy un gran admirador de Wagner. Lo que me afectó de Wagner es el concepto de drama musical, que fue un concepto que yo tomé y quise desarrollar, porque entendía que la tragedia griega se había perdido, tuve mis lecturas de Nietzsche, ahí las cosas bastante tradicionales, y fui desarrollando una idea de mi propio drama musical, que se dividía, está completamente separado del concepto de teatro musical. Sí, ahí me gustaría que hiciéramos, porque hay una diferencia importante. Podríamos hacer esa, antes de retomar una pregunta que me quedó en el tintero. ¿Cuál sería la diferencia con el teatro musical? Sí, claro, porque, por ejemplo, si vemos simplemente el Fausto, es muy fácil de vincularlo al teatro musical, porque tiene jazz, entonces ya ahí ya es muy simple hacer como la analogía a la tradición Ya, estadounidense del teatro musical, pero mi fuerza motriz siempre ha tenido que ver con estar ligado a la tragedia griega. La tragedia griega ahí con todo su desarrollo, su pérdida hacia la música clásica y a los efectos dramáticos de la música de tradición clásica. Pero nunca me inspiré, nunca vi, creo que nunca he visto un teatro musical entero, nunca ha estado en mi escuela eso, sino la relación y el ánimo de estudiar y comprender esa fuerza que es la tragedia griega, que en el fondo ahí está. tenemos puras copias de los materiales que realmente eran los originales, entonces Sí, es nebuloso. seguramente es nebuloso, efectivamente. Oye, me quedó en el tintero una frase que me pareció impactante, ¿eh? La relación peligrosa, no recuerdo cuál es la otra palabra que utilizaste, potente o potenciadora, no recuerdo, disculpa, de la Peligrosa, música. no me acuerdo, pero Y ¿por qué dije apasionante, pero peligroso? Porque el artista de repente es más tomado en cuenta de lo que debería ser, quizás. En mi caso, no me atrevo a establecer verdades ni grandes opiniones, y por eso abracé un poco el movimiento simbolista. Yo siempre he tratado correcto. de decir que el simbolismo es como mi forma de relacionarme eh, con la forma artística, donde yo no establezco una verdad, no establezco un mensaje moralizante, sino que plasmo o intento plasmar una escena de vida donde el público sea el que interprete, o cual sea la palabra, mediante su propia experiencia. Entonces yo no me siento digno de establecer un punto universal del cual todos absorban. Entonces cuando los artistas, ahí va lo que quería decir, de repente, por ser grandes artistas, también sienten que pueden entregar mensajes, verdades muy universales, y eso es un peligro. Oye, Eso es yo un estoy muy peligro de desde acuerdo el contigo. punto filosófico. Pasa mucho eso. Yo voy a tirarme una. Yo creo que hay muchos artistas en Latinoamérica, bueno, en todos lados también. Yo me gusta, digo, hartos que hacen opiniones en otras esferas y eso pasa mucho. No voy a nombrar para entrar en polémica, no me interesa por ahora entrar en polémica. Yo escribo un poco tu punto. Obviamente en la diversidad podemos tener derecho a opinión, pero Claro. cuando hacemos diagnósticos que nacen de nuestra propia posición ganada, en este caso son gente reconocida, de talento artístico, creo que eso a veces, si uno tiene un pensamiento crítico afinado, porque el pensamiento crítico se afina, puede decir que en el fondo creo que es más una postura más personal, autoritaria incluso, sin quererlo. Ah, Fácilmente caen en sí, totalitarismo, es una cosas que a buena mí me forma desagradan. de expresarlo. Uh-huh. A mí me desagrada mucho el totalitarismo que caen muchos artistas porque son artistas. Yo tengo una frase y aquí me la voy a jugar con eso. Podemos estar en desacuerdo, pero yo creo que a veces muchos artistas creen que por ser artistas el mundo les debe algo. Yo creo que el mundo es mucho más grande de lo que hace un artista y yo creo que el artista tiene un gran componente, sí, en poner las verdades. Pero yo creo que uno cuando conoce las distintas áreas, creo que también tiene que tener cierta humildad frente a eso. Ahora, Ya, yo creo que hay un elemento, disculpa, con esto no, termino, Francisco. Yo dudo si los griegos tenían esa intención de universalizar su mensaje con lo que estaban haciendo, porque obviamente en el momento que hacían su drama, ¿no es cierto? Su dramaturgia igual tenía una función social importante el teatro en esa época. Bueno, el arte en general tenía una función importante de dar ciertas por directrices, supuesto. enamorar a las Es personas. que, Eso es que igual en es la vida, bueno de señalarlo. repente,
de repente una reflexión no puede darle solución a la vida. Por ejemplo, Antígona se supone que es un drama que se estrenó después de una peste en Atenas. Ya. Entonces, es la vida misma. Al final, lo que yo diga no puede ser para entenderlo todo. Pero, por ejemplo, Exacto. volviendo a lo que habías dicho tú, a mí me hace eco este camino del artista desde el romanticismo. Como Así que veo. el artista hasta los días de hoy sigue ligado a esa estela, una estela que deja en el camino, como de grandeza, como de superioridad moral automática, pero no necesariamente así en todos naturalmente, pero sí está, sí aparece y la gente también lo alimenta. Es todo un tema ese, es todo un tema que yo no critico, pero que sí en mi propia trayectoria he intentado humildemente alejarme un poco de eso. O ¿Qué intentarlo, otro? ¿por qué? Porque he tratado de comunicarme, de conectarme con el arte, no por hacer arte por el arte, ni esas cosas así, no nada que ver, sino en el sentido de que la potencia de por qué estoy haciendo arte sea en cierto sentido un rito, o intente acercarse a un acto sagrado, por así decirlo, en concepto más o menos inmediato, simple. Mira, me parece, y ahí yo creo que hay un elemento que me gustaría como poner dentro de esa ecuación. ¿Cuál es entonces tu interés con la audiencia? ¿Cuál es qué factor, qué función cumple o qué rol cumple la audiencia en tu obra? Eh, Estamos hablando de un rito, estamos hablando de una comunión, me imagino, sí, por si te supuesto. interpreto bien. Por supuesto, o sea, en primera instancia soy un presentador de algo que a mí que algo brotó de mí por mi relación con el mundo. O sea, no hay ni una mística en eso. Pero hay un deseo de mostrar cosas que yo creo que son buenos presenciar. Por ejemplo, en el caso del Fausto, donde está este hombre que busca el conocimiento y que lucha contra sí mismo, se da cuenta de que es un inmoral, trata de luchar, se hunde en su sombra y después ve la luz. Entonces es un personaje muy interesante que en cierto sentido representaba, según yo, al individuo, al individualista que busca y que no se preocupa del otro. Además de otros conceptos. Entonces yo me gustaba que la gente viera a este personaje al final caer por su acto y también aceptar la justicia, enterrarse la espada al mismo, en cierto sentido, como Claro, reencontrarse en un camino muy difícil con el otro. Por otro lado, con Hamlet me interesaba, junto a Camila, que me ayudó a realizarlo, ella escribió, Camila Araya, ya, perfecto. me interesaba mostrar la relación del individuo con el poder, de la Sí, búsqueda, exactamente. de cómo el poder nos afecta y, y a veces nos toma sin quererlo y estamos en sus manos y así vivimos. Y bueno, esos son temas muy interesantes, pero me gustaría profundizar un poco más en Antígona, que es el gran fundamento dramático que yo he tratado de llevar a escena y que quién sabe si lo logre en realidad, porque tú sabes lo complejo que puede ser llevar una ópera o una opereta. Eh, Mira, pero te para pro- mí tiene un sentido muy poderoso Antígona, porque Antígona fue uno de los dramas más montados en Latinoamérica eh, previo a tiempos de dictaduras, ahí si hay algún historiador, corríjame, y era un tema que estaba muy latente en la cultura. Creo que incluso la Cruz Roja la montaba de forma ilegal alrededor del Estadio Nacional. Si alguien sabe bien eso, corrobórelo. Entonces es un mito que yo siento que en su momento tuvo un poder muy cercano con la gente y se perdió. Y es lo natural que pase con este mito. Es un mito que se hace popular y que está destinado a ser sí, yo perdido. creo que hay, disculpa, hay que hacer la mención. El mito de Antígona tiene que ver justamente con enterrar a nuestros muertos, cosa que todavía es una Sí, herida abierta en Chile. Un claro, por eso en tiempos de dictadura poco para se, entenderlo porque se, se se, daba Antígona. se hablaba mucho por el derecho a enterrar a nuestros muertos. Porque ahí sigue gente que no ha sido reconocida y justamente ella plantea, Exacto, la hija Antígona, plantea, se plantea frente a la autoridad, ¿no es cierto?, que es un derecho divino, ¿no es cierto?, enterrar a los claro, muertos y estos eran exactamente. culpables. Sí, ese es el punto que interesante, El eso no punto tenía fuerte, ese, sí. el Y punto ese fuerte, mensaje, perfecto. y ese mensaje es el que yo creo que nos hace
ahí entra lo peligroso. Yo creo que bien, pero quizás no tiene por qué ser así, pero yo siento que el reflexionar en torno al valor de la vida es una invitación buena. ¿Por qué? Porque Antígona ve que sus dos hermanos mueren, uno en la lanza del otro, ambos peleando por el poder, y finalmente el rey que después asume impide que uno de esos dos hermanos sea enterrado y que tenga su rito fúnebre. Y entonces Antígona desobedece a la ley del hombre, del rey, porque ella cree que existe la ley, eh, una ley que se pierde en el origen, que está más allá de cualquier autoridad mundana, una ley de los dioses, que tiene que ver con poder enterrarlos a todos y que todos tienen el derecho al descanso en la otra vida. Consideremos que para los griegos, si no te enterraban, Claro. pasaba a ser una alma en pena, Bueno, a la claro, orilla del si no rey. cruzabas el estigia ahí, Claro, no había exactamente. permiso No, para eso. tenías que ser propiedad del Hades ahí. Por 100 años más o menos hasta que tenía yo otra oportunidad. Entonces, en el fondo es esta joven que desafía al rey y a la ciudad entera. Y pasan muchas cosas interesantes ahí. Entonces, es un mito muy poderoso, yo creo. Muy, muy poderoso, y es una fuente de la cual chorrea tanto conocimiento que podría ser peligroso en cierto sentido, que es a lo que yo abarco en una altura de mira filosófica, tratar de reflexionar que a veces eso esa verdad tan grande que quiero que otros entiendan, quizás no sea tan buena. Mira, y ahí yo creo que está el tema de, cuando un poco recordando lo que tú aludías sobre los mitos, su recurrencia, ¿verdad? Los mitos no están superados, están como elementos de comprensión de lo que nos pasa actualmente. Creo que es un buen ejemplo, sobre todo cuando tenemos cosas pendientes, ¿no es cierto?, a nivel como cultural o como a nivel social, mejor dicho. Claro, sí, y bueno, igual yo creo que todos hemos escuchado que todos los pueblos tienen como sus propios pecados. Creo que el nuestro, dicen Claro. por ahí, creo que por ahí dicen que el nuestro es odiarnos entre nosotros. Una Otro, fratricida, sí, pues tú lo dices como una fratricida, cualquier guerra civil tiene ese sentido, ¿no es cierto? Un bueno, poco, pero ahí está el artista, tratando de leer un poco a la gente, al pueblo, y tratar de darle fármacos en el fondo, como decía Nietzsche, que los fármacos son veneno también, dependiendo de la dosis. de hecho viene por ahí también, en ese sentido, el origen de la palabra griego fármacos tiene que ver, fármaco tiene que ver hay una declinación por ahí de poison, de veneno. Quiero hacer una Claro. pregunta, Francisco, también, saliendo un poco del tema más de, del texto, en este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando, reflexionando sobre los textos. También mi interés contigo te lo manifestaba cuando nosotros preparamos este programa a través de la pauta, tu labor como gestor de música, ¿ya? Tú has Interesante. mencionado que ha sido bien un gran desafío llevar adelante Antígona. Pero me Sí, gustaría que antes me claro. hablaras cómo fue llevar adelante, por lo que yo he visto, sobre todo en tus redes sociales, cómo fue el montaje, cómo ha ido montando las obras anteriores, en este caso Hamlet y, y Fausto, doctor Fausto. ¿Cómo son esos procesos? ¿Cuánto has aprendido pensando en una audiencia que quiere saber sobre cómo se lleva la trastienda de parar esto, que no es tampoco una música de consumo masivo, por ejemplo, sin Claro. obviamente caer en algo negativo, al Bueno, contrario. no lo hubiese logrado si no hubiese fundado desde chico un mito dentro de mí, como una gran mentira que yo me creí, que era que yo podía. Es un buen Pero autoengaño. Pues, eso como para decir algo, ¿no? Pero en el inter- fondo, en el fondo yo creo que una clave, o así uno como compositor que quiera montar algo, es estar seguro de que uno tiene un material artístico lo suficientemente bueno, o que pueda llegar a ser tan bueno como para que otros estén dispuestos a montarlo voluntariamente, porque yo jamás he accedido a ningún fondo ni tampoco es parte de mi tradición. Entonces, en ese punto inicial, bien épico quizá, Ujú. eran las habilidades blandas, las cuales son pilares muy débiles para cualquier tipo de organización, solamente estar en base a la relación humana, pero eso era lo que en un inicio lograba convocar. Obviamente las buenas relaciones, pero ahí claramente
los grupos humanos siempre son difíciles y siempre ocurren errores. Yo me Sí. equivoqué cantidad, otros también. Nunca fue fácil, trabajar con personas es complejo, ya con uno mismo es estresante. Entonces, en cierto sentido, uno puede montar estas cosas, en el caso del Fausto, pero tienen su tiempo límite porque es desgastante. En el Hamlet ya tenía más experiencia y ya tenía cierta trayectoria, entonces yo convoqué y llegó gente muy inmediato. En el caso de Fausto, que era más inicial, era más un peregrinaje en el vacío, Era donde, abrir, golpear puertas. claro, y los primeros ensayos, malísimas algunas cosas, porque es una música que solo estaba escrita, no había un MIDI ni nada que nos dijera cómo era, entonces cara fea, así los primeros ensayos, y de a poco iba brotando esa flor confusa al principio. Bueno, Y ahí bueno, eso. hay otro mito funcionando ahí, porque uno cuando parte a hacer algo es torpe. Claro, Y eso claro, yo no, sí, que no lo reconocemos, eso, ese arquetipo del bufón o del torpe en realidad es algo que no, que en la educación lo tenemos vedado. El niño no puede ser torpe por lo que hacen al principio, por ejemplo. Uno creció con eso, pero todo el mundo lo hace mal al principio. Todo. sí, Yo hay creo que que es aprender, bueno dejarlo en claro eso. Por sí, eso pues, aprender yo del soy error. un detractor de ciertos elementos de la educación por lo mismo, porque uno va, Ahora bien, igual yo al que he estado mismo toda la tiempo, vida. yo concuerdo en lo que dice, yo creo que del error hay que aprender mucho, pero la realidad nos toca la puerta y tampoco podemos negar que no hay mucho tiempo para el error. Entonces, en el fondo, es una mezcla de ambas cosas. Es una Pero mezcla y eso también el logro, nos empuja el logro en la sí, consecución del logro. una gran batalla personal, si al final dentro de uno también están ocurriendo esas tragedias desde otras perspectivas y aspectos, quizás psicológicos incluso, y no en el cuerpo, lo que ocurre. Pero las tragedias están en uno y uno va dialogando con ellas y ahora que lo pienso, en ese camino de gestionar y de tratar de liderar, entre comillas, hay que tener un temple de acero, y el cual no se tiene muchas veces, o se tiene por momentos, y por otros momentos uno se derrumba. Entonces, y Sí, ahí, eso, bueno, dale. mira, mira, pero bueno, ahí son los puntos necesarios. Esos puntos críticos dentro de los procesos nos debieran a nosotros permitirnos mirar qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y tomar las decisiones o hacer los cambios para poder, y no son tan malos, son dolorosísimos a veces, pero son los elementos. Además que tú estás ya, te casaste con los griegos, Francisco, así que, por favor, va a tener que ser así. Sí, me ¿Te encanta. fijas? Sí. Oye, así que claro, uno tiene eso. Hoy, brevemente me gustaría preguntarte, porque el jazz puede ser algo como muy, muy amplio. El doctor Fauston, ¿cómo lo circunscribe en términos de estilo, de referencias? Bueno, Y también Hamlet, antes de llegar a Antígona, antes de llegar a bueno, Antígona. Fausto claramente tiene jazz tradicional, Manuch y todo eso, pero Ya, así como, ok. como para contarlo de una forma más entretenida, eh, en esa como soledad de componer, yo tenía hartos amigos anteriores que eran John Lennon, Beethoven, Duke Ellington, Hendrix. Me acuerdo en algún momento tratando de pensar que estaban ellos en la banda y yo componía para ellos. Muy bien. Y también dibujaba en la pared como la orquesta y me imaginaba cosas. Y si uno escucha el Fausto, igual es como una pegotina de cosas que lograron funcionar, pero también representan un camino experimental de una persona que tenía una tradición de rock y que se encuentra con el Ya, jazz, ahí está. se encuentra con el jazz como por accidente, porque yo nunca he sido un gran fan del jazz y si los jazzistas probablemente podrían decir que no soy un jazzista como tal, pero sí entiendo y domino el lenguaje, por así decirlo. Entonces ahí fui armándome con lo que tenía. En ese tiempo yo no sabía bien lo que era cómo hacer música clásica, pero tenía el rock que había aprendido de los Beatles y esa música y estaba adquiriendo de forma natural el jazz, como un poco por accidente. Me resultó simple, entre comillas, o más fluido. Entonces surgió de eso, no algo tan intencionado, sino lo que tenía que pasar en ese momento.
Ya. No sé si responde eso, esa es Sí, la no, pregunta. totalmente, totalmente. Es claro, como explicas cómo llega al camino. Bueno, tú decías, Hamlet está más ligado a tu tradición original rockera. Claro, fue mucho más fácil componer y considerando que hay un orden eh, mucho mejor, la Camila Araya que se desarrolló el drama, que lo trabajó mucho tiempo, estableció una columna vertebral del drama que a mí me permitió eh, haciendo canciones después de leer ese drama. Entonces el trabajo fue mucho más ordenado, las canciones son mucho más coherentes, por así decirlo, una de estructuras más simples. En el caso del Fausto es más rapsódico, por así decirlo. A pesar de que reaparece en algunos eventos, igual es bastante progresivo y rapsódico. Claro. Pero eso fueron dos experiencias distintas y con relación a la gestión de Hamlet, como te digo, como ya tenía cierta trayectoria, me costó un poco o menos reunir a cierta gente, logré montarlo, estuvo bonito, me encantó, pero hasta ahí llegó porque no hay recursos, cosa que le pasa a muchos. Pero no me quejo, solo tengo que luchar por eso, Hay que ser, ya tienes que levantarlo. como sea. ¿Y Antígona, en qué pie? No tengo claro, Antígona, ¿en qué pie está del proceso? Tengo escrito casi toda la partitura, pero como pasa el tiempo la voy modificando. Algunas obras, Ya, por ejemplo, Fuga Allende del Mar, que es una obra de tipo barroco que obtuvo el segundo lugar en un concurso hace poco, es parte de. Entonces al ya, final, como uno no aquí ves. puede montar la obra entera, uno también va aprovechando lo que hace, porque ahí hay vida, ahí hay trabajo, ahí hay esfuerzo. Ya, Y porque no podemos llegar y montar una ópera, entonces no tenemos los recursos que otros pueden tener y tenemos que saber utilizar lo que tenemos. Entonces está casi completa la obra con ciertas modificaciones, pero eso ahí esperando. Y he estrenado algunas cositas por ahí, pero nada completo. oye, ¿y cuál es el rol que ha tenido de los proyectos que tú estás llevando a cabo? Malatesta Big Band, ¿de qué se trata? ¿Qué es para La, ti este proyecto? bueno, La Maladeta fue un proyecto, yo cuando terminé con la fantasía me quedé en un vacío y tenía la necesidad de explorar un poco hasta dónde podía llegar con el lenguaje de Big Bang y apliqué la misma filosofía de tratar de convocar personas y ahí llegaron personas muy geniales como Rafa, como Crash, como Germán y otros tantos que, como dice la canción, con la ayuda de mis amigos, pude ir formando un equipo y un espacio bastante amable donde podíamos desarrollar el jazz y invitar a personas que quizás ni siquiera estaban seguras de sí mismas, pero teníamos la certeza de que podíamos generar un ambiente grato, horizontal, si se quiere, o con ese espíritu de compañerismo. Ya no se toca mucho en eso actualmente, está en una pausa, pero se logró el objetivo principal, que era reunir gente donde pudieran crear una plataforma para tocar jazz y donde yo pudiera poner a prueba mi mano en los arreglos. Y ahí Ya, va, pues, perfecto. puede que reviva pronto y ponga a prueba de nuevo progresos que ya he tenido, pero así fue más o Exacto. menos. Qué interesante lo último que tú dijiste. O sea, uno puede dejar en pausa ciertos proyectos, Claro. eventualmente, dejar en pausa y retomarlos después, porque uno va adquiriendo experiencia también. Uno siempre está en constante renovación, eventualmente. Sí, ¿no? Y siendo honesto, yo primero soy compositor y gestor más que nada porque hay que hacerlo. Entonces, como compositor, Exacto. a veces no es la inspiración, pero es como la motivación es un poco ingobernable. Entonces, de repente, claro, hay que pausar porque no se puede, porque no hay recursos y a veces también porque el espíritu a uno lo absorbe hacia otro lado. Ya, correcto. Un poco las circunstancias. Claro. Hay un punto, dijimos que íbamos a conversar hoy día en torno a lo que es también cierto punto, perdón, un elemento de la circunstancia en Chile. Ya nombramos uno, ¿no es cierto?, de Antígona, importante, para mí por lo menos bastante revelador, lo confieso. Tú querías quizás poder referirte al arte posterior al estallido social. Me llamó mucho la atención ese tema y me gustaría poder conocer tu opinión al respecto, tu percepción artística.
cómo está funcionando la relación con el público, el arte. Entonces, desde ese elemento tan importante el último año de la historia chilena, obvio. Súper interesante. Difícil tema. Es un tema que a veces no dan ganas de tratar en realidad, porque son muchas opiniones y aún está fresco. Entonces lo que voy a decir es más que nada lo que se me ocurre ahora, pero yo creo que es un tema que tiene que estar siempre en constante reflexión. Uno cree estar seguro de lo que vivió y 5 años después uno reflexiona, ¿cierto? Pero así como tratando de hablarlo sin ánimo de establecer como verdades, a mí me pasó algo cuando, como post-estallido, siento que hubieron muchos esfuerzos como de que ocurrió un fenómeno que ahora debía ser cristalizado. Necesitaba ser rápidamente cristalizado, y eso se expresa en muchas cosas, en intenciones buenas de generar museos, de mantener historia, de recordar, está bien. Y también se cristaliza en formas de querer monetizar con eso, de que haya alguien con un signo pare, no sé, había un escenario, qué sé yo, con buena, con mala intención, da lo mismo. Pero sí surgió una necesidad rápida de cristalizar, de la misma forma que en las paredes se iba cristalizando en el instante. Entonces, en cierto sentido, yo creo que ha sido muy natural y necesario y criticable, si se quiere o no, el hecho de cómo los motivos del estallido se han ido plasmando en el arte, pero ahí entra lo que hablábamos antes de la peligrosidad del arte, porque fue un evento que quizás sea difícil atreverse a caracterizar o a calificar. Entonces, de repente, a veces pienso que sería mejor abordarlo de forma simbólica o que lo hagan más adelante. Pero eso, tomar el estallido, por ejemplo, como un motivo para el arte, en mi caso, es algo que yo no haría, quizás con guiños simbólicos, pero no lo haría, no trataría de usarlo a alguien como yo. Pero eso es lo que yo creo, que se usó mucho, y no digo que esté mal, pero se usa mucho, y a veces las cosas se recargan, y tenemos que convenir en algo quizás, que a veces cuando uno lucha por conceptos, sea dignidad, sea ¿Ya? Sí. asamblea constituyente, lo que sea, creemos que hablamos de lo mismo. Juramos que hablamos de lo mismo. Estamos 1000 en una plaza contra un mismo enemigo, pero en el fondo hay que tener siempre un pie para adelante, 2 para atrás, no sé cómo lo quieran decir, pero hay que tener precaución. Entonces ahí yo creo que lo que sería bueno que los artistas reflexionáramos bien antes de utilizar, pero quizás tú convengas conmigo que en el proceso artístico que uno tiene desde la adolescencia, que uno no empieza a crear, es normal que uno tome muchas cosas, que uno no reflexione tanto y que uno después genere formas artísticas. Entonces es muy difícil criticarlo en el fondo, pero sí, quizás aquellos que ya están más formados tienen quizás el deber de pegarse una reflexión Mira, un poco yo te más. voy a decir algo. Observando el tema desde los colegas, yo creo que, no sé si simbólicamente un poco como lo que tú estás diciendo, pero era una marea emocional, porque fue impactante, ¿ya? Porque mucho de ese análisis es político. No quiero entrar en eso, no es el ánimo de este programa. Pero siguiendo tu línea y colocándome en eso, sirvió, más allá de que yo pueda estar no de acuerdo a lo mismo, sirvió para que muchos músicos le dieran un énfasis a eso, a lo que estaba pasando, ¿ya? Yo puedo estar muy en desacuerdo con las razones, muy de acuerdo con otras, y yo creo que también tiene mucho, me cuesta como salir, ahora que lo voy elaborando, como de ese tiño político que lo ha el, en el lugar donde se ha discutido, mejor dicho, lo político. No lo había visto como algo tan simbólico, y como emocional, eventualmente eso puede ser muy espurio o de corta duración también, ¿ya? Ahí está, quizá uno podría discutir si fue cómo los artistas se apoyan de esto, como para poder desarrollarlo con más profundidad, si se quiere, ¿ya? Yo no lo sé, pero sí me consta muchos músicos, muchos colegas
artistas que hicieron muchas cosas en torno al mensaje, no solo la dignidad, me acuerdo de una obra de una persona preso en los 30 pesos, una cantata en los 30 pesos, pero también, bueno, uno podría decir que como los artistas está haciendo esa síntesis, ¿te fijas? Quizás la pregunta ahora es qué está pasando ahora. No sé si me estás diciendo o nos estás compartiendo esta reflexión. ¿Qué está pasando ahora con los artistas después de ese fenómeno? O sea, yo creo que lo principal es que, por ejemplo, si alguien escucha esto, no se siente increpado ni nada, porque en el fondo cada artista tiene algo dentro y que a veces es imposible detenerlo. Sí, pues sí, sí, Eh, sí, por eso digo. puede expresar, cualquiera puede expresar y usar el arte o el medio que quiera. Quizás he pensado que lo realmente importante es la reflexión que nos dejó el estallido en torno a las relaciones de poder. Y eso también Ya, por se eso te ha... decía que la político, por eso te decía como ese Claro, efecto pero político. eso también se ha traducido y ha tenido efectos en las relaciones entre los artistas, en temas de paridad y distintos temas, donde ciertos abusos que antes eran más tolerables ahora no son tolerables y donde aquellos que están en el poder o en un puesto donde no deberían estar, que puede ser uno o puede ser otro, caigan si tienen que caer. En el fondo, como ese remecimiento de las jerarquías fue lo que tuvo un efecto quizás más importante y más relevante, quizás, porque lo otro es algo que siempre nos va a invitar a reflexionar en un infinito y que no conviene como criticar directamente, sino mantener una reflexión. Pero eso yo creo que es Claro, importante. creo que era como una conclusión tan definitiva, tú no estarías tan de acuerdo en dejar una conclusión definitiva. Podría hacerlo, pero no es el Ya, momento sigamos. y no creo que sea Perfecto. para lo que me invitaron. Oye, Pero no hay sí problema, Francisco. creo que las relaciones de poder, las jerarquías se reflexionan, se entienden bien o mal, no sé, pero sí se tambalean y ese movimiento telúrico es natural, como resultado de toda esa reflexión de las jerarquías de tanto tiempo que no se cuestionaban. Y eso, pasando Mira, en el mundo del arte, lo encuentro positivo, independiente de los resultados que tenga. mira, pero mira, yo te voy a empujar a llegar a ese punto, porque yo también creo que hay mucha crítica a la política. Podemos estar, yo muy de acuerdo contigo en ese aspecto, pero también dentro de los mismos gremios existe esa jerarquía, existe esa lucha de poder. Y lo hemos conversado aquí en otros programas, que a veces los músicos, a mí me llama algo, atención de los músicos, y aquí me la juego personal, y esto, como tú dices, cada uno piensa ahí y lo expresa. También me llama la atención que muchos músicos a raíz del estallido social piensen igual todos, o mayoría pensaban igual con respecto a algo. Y eso me llama la atención yo como músico, porque a veces los músicos piensan igual sobre ciertos temas. Y aquí el que no piensa igual que ellos también se lo miran menos. Entonces también yo digo, yo tomo tus palabras, pues también lo he observado, ¿ya? Entendiendo que los músicos, a mí me daría un poco, y aquí también me la juego me daría, me daría un poquito de pena que ciertos músicos también hayan tomado una bandera en ese sentido de la ola emocional que tenía el estallido social, o lo que hubo después políticamente. ¿Te fijas? Entonces, como que, en otras palabras, lo decir más simple, porque eres artista, tiene que sentir, opinar como la mayoría de los artistas. Entonces también yo tomo tus palabras y digo, oye, nosotros mismos, ¿por qué no nos criticamos? ¿Por qué no podemos pensar distinto? ¿Cachai? Entonces, podemos Sí, hacer no, síntesis de comprendo. distintos lugares. Oye, tengo aquí una pregunta de Raquel desde Australia, Hernán, que estuvo el viernes, jueves pasado. Te la voy a leer Vale. para que la podamos conversar ahí, por favor, ahí. Estas preguntas para usted. Francisco, ¿no crees tú que la música y el arte no es un método para expresar un tema sociocultural? ¿Crees tú que la música y el arte no es un método? ¿No crees tú que la música y el arte no es un medio para expresar un tema sociocultural? O sea, puede serlo claramente, como lo puede ser una palabra o lo puede ser cualquier cosa. Y claro que puede serlo, por supuesto. Y si vamos a la tragedia griega, lo más antiguo que hemos mencionado hoy día expresa De todas maneras. un asunto sociocultural por naturaleza. Ahora, si yo como artista quiero expresarme a mí mismo nomás y suponer que mi percepción del mundo está aislada y expresarme a mí mismo, bueno, quizás no lo logre, pero lo puedo hacer, lo puedo intentar si quiero. Pero en sí el arte, sí,
lo hace por naturaleza, yo creo, aunque no queramos. Sí, por Eso pasa supuesto. mucho acá. Sí, eso finalmente es algo que nos revela que aquí en Occidente al menos. Esa como esa finalidad de síntesis, finalmente. Que claro, que lo peyorativo es como lo accesorio de la música, cuando dicen que lo demás es música, eso es como peyorativo, pero al contrario, estamos haciendo algo que va a la médula, digámoslo. Oye, Bueno, dime, dime. sí, no, perdón, no te No, quería interrumpir. me nacía decir que las sociedades siempre, creo, que tienen como tiempos para ciertas cosas, como paradigmas, lo cual no significa que al mismo tiempo no estén pasando otras cosas, pero hay tiempos como que pareciera que necesitamos seguir algo con fuerza y después darnos el tiempo de desarmarlo y de reflexionarlo. Yo quiero hacer Entonces, ¿sí? Una no, pregunta dale, dale. con respecto al futuro, aprovechando toda esa fuerza que tienes. ¿Existirá en carpeta de los proyectos, aparte de Antígona, que ya es un proyecto que es, o ir tomando otros argumentos clásicos o míticos, como tú lo estás llamando? ¿En tu obra va a seguir en esa línea? Eh, Hace un tiempo atrás pensé que iba a ser así, pero cada vez me absorbe más el silencio, en el sentido del abandono de la palabra, a pesar de que Ya, sigue ahí, y me estoy hundiendo más en la música pura, por así decirlo, en la música en sí. Me encanta la idea de empezar sinfonías y todas esas cosas, tengo muchas cosas escritas, demasiadas, pero a veces no he tenido los medios para estudiar orquestación y cosas así, entonces hay muchas cosas que me frenan, pero cada vez voy apuntando más como a callarme en ese sentido, a no darme más el derecho de representar cosas tan poderosas como los mitos. Pero al mismo tiempo también, como hablando desde un plano más terrenal, sí he estado empezando unos proyectos nuevos, de algo como bandas de rock, con canciones muy simples, buscando otros horizontes como menos filosóficos, pero en ya, el fondo en mi motivación artística cada vez va queriendo dejar de expresar el drama, aunque quién sabe. ya. Mira, que voy a hacer un comentario con preguntas que y va a ir cerrando lo que queda de esta conversación. Dice, Hernán Flores dice, indudablemente el estallido social tiene drama como para unas 10 óperas. Esa es la afirmación. Sí, claro, ¿por qué no? Pero la pregunta anterior era un poco en bajo a tu trabajo, si eh, como algo paralelo al mundo elitista que todos conocemos de la música. O sea, Uh-huh. tú haces como tú concibes ese elitismo musical que O sea, tiene su predominancia eventualmente. o sea en todo el orden de cosas, en realidad. Yo siempre he tratado de ser enemigo de lo que es elitista, pero al mismo tiempo el mayor hipócrita siempre va a ser el que pretenda carecer de toda hipocresía. Entonces yo no puedo decir no soy parte de la élite, aunque mi vida siempre ha ido en contra de eso. En el fondo, lo importante es reflexionar hasta qué punto aquello contra lo que uno lucha no está ya demasiado integrado en uno. Por eso hay que aprender a guardar silencio, yo creo. Hay que aprender a Eso guardar es muy, silencio. eso fue Sí, leer Nietzsche, ¿eh? Eso fue leer sí, Nietzsche. claro, por supuesto. Transformarse en el monstruo que uno Fue odia. mi amigo desde la Luchar. adolescencia. Me Pero bueno, acuerdo, me acuerdo. en el fondo, bueno, y realmente no eran de Nietzsche, eran de otros más anteriores, pero en fin. Eh, Seguramente lo hace como una bajada. sí, claro. Pero eso, claramente en la vida, en todas las organizaciones, siempre hay una élite que va a surgir natural y aquellos que estén en Sí, sí. contra, pareciendo que en el fondo lo natural es esa pugna, más que la eliminación de una por otra, más que la conquista de una por otra, pareciera que ese círculo infinito nos invita quizás no a abandonar los esfuerzos de derrocar a las élites de todo eso, pero sí de tratar de mirar con amplia mirada hasta qué punto aquello contra lo que yo lucho realmente lo estoy reproduciendo y me tengo que Ahí me, reconocer a mí mismo.
Y Mira, tratar, mira, ahí también me acordé de un libro del juego de Ender. El juego de Ender parte con con esa cita ahí que dice un poco la idea que al enemigo lo conozco tanto que termino amándolo. No, lo estoy parafraseando, pero es un poco lo mismo. Interesante, interesante. Bueno, en esa obra, en esa saga, tiene aquí Raquel nos dice Good Politics, este joven músico consecuente. Ahí te mandaron un piropo. oh, gracias. Muchas gracias, acá, gracias Raquel por siempre acompañarnos en este ciclo. Para finalizar, mi querido Francisco, en esta conversación distinta a lo habitual que tuvimos, como Ujú. reflexionando sobre estética, sobre arte, sobre música clásica, sobre mitos, me gustaría que pudieras compartir con nuestra audiencia, que es de todo nuestra audiencia, también hay muchos jóvenes que quieren estudiar música, en especial para ellos. ¿Qué mensaje te gustaría poner en relevancia esta noche? A ver, es justamente lo que evito hacer, pero si tuviera que poner un mensaje, es tratar de no dejarse llevar por, no sé si aforismo es la palabra, o frases que uno de repente obvia, como el querer es poder, como cosas así que de repente no son tan verdad. Tenemos que tratar de ver la realidad lo más cercana posible y darnos cuenta de que hay factores que nos impiden lograr las cosas, porque a veces hacemos las cosas bien, pero hay factores que tienen que ver con la desigualdad, con la inequidad, y que hay que saber reconocerlo. Pero al mismo tiempo tenemos que intentar en lo posible pararse en los propios pies, sin dejar de olvidar que estamos parados siempre en hombros de gigantes. Saber reconocer el pasado, saber mirarlo y al mismo tiempo mirar para adelante. Tratar de curar en lo posible todos esos problemas que nos ha ayudado a reproducir la sociedad y que se expresan a veces en angustia, en sentimientos de inferioridad o de megalomanía. Tratar de Claro. aprender a empatizar y a mirar al otro, aunque sea difícil, y yo soy realmente una persona muy aislada y que trata de ser empático, pero en el fondo soy súper... estoy dentro mío la mayor parte del tiempo, pero ojalá pudiéramos hacerlo todo. La invitación mía para mí mismo y para los demás es que tratemos de empatizar un poco. Mira, yo complemento, me gusta lo que acabas de decir. Y eso es la diversidad también. O sea, la vida nos pide, tú dijiste algo, la vida es más grande que uno, algo así, ¿no es Claro, cierto? Y yo creo que necesita de todos los actores, de todas las personalidades, de los puntos de vista distintos, quizás lo que quizá uno pueda discernir el propósito común. Es difícil trabajar con personas que no tienen un propósito común. claro, Cuando no hay alineación valórica, eventualmente eso no funciona yo muchas creo que veces. diste en el clavo, porque algo que a mí me ha motivado mucho es tratar de llenar ese vacío. Porque si yo digo cuál es la fuente de la cual derivan nuestros valores compartidos, eh, algunos pensaban que se iba a llenar con una constitución, etcétera, pero hay un vacío ahí que de repente, en una cultura como la nuestra, que a veces estamos acostumbrados a odiarnos entre nosotros por naturaleza, el artista en mi caso de repente ve en el arte una pequeña posibilidad de reunión. Claro, de reunión, buena palabra, De de reunión, reunión. porque vamos a estar viendo un mismo acto, quizás vamos a entenderlo distinto, pero al menos vamos a estar reunidos, en cierto sentido. De ahí el sentido de las fiestas, los ritos y montones de cosas. Mira, qué interesante. O sea, como que hicimos, ahí como que en mi mente te agradezco esa aclaración, cuajaste ese último punto, porque tenemos que estar reunidos viendo la realidad. Eso nos toca finalmente, estamos en el mismo buque, decía alguien por haber leído hace años, estamos en el mismo barco, Claro. estamos en Al el final, mismo barco, sí, sí, estamos pues en el mismo exactamente. barco. Y Oye, lograr yo verlo te por doy, un segundo puede ser bueno. sí, bueno, y que también todo el derecho de uno para poder expresarlo con la claridad que a uno le parezca en el momento de la vida en que está, ¿no es cierto? Claro. Francisco, yo de verdad estoy muy complacido de esta conversación, dándole el cierre al 2024 con estos 16 programas. Yo ya sacaba la cuenta hoy, 30 de septiembre, partí con Esteban, mucha gente que conocí en la Universidad UNIAC y en otros lugares también, como en Australia, Hernán.
y también colegas que conocí en Instagram como Marco Muñoz, y ya somos como, nos mandamos mensajes ahí, creo que fue muy bonita esta experiencia de que yo me la debía también, que tenía que ver con varias cosas, también de hacer algo que tenía que ver con música, con mi emprendimiento de clases de piano, de ir juntándonos en torno a lo que es la producción musical, la creación, la interpretación y sobre todo la educación musical, también reencontrándome con compañeros de la universidad, como fue mi querido Javier Holzapfel, y hubo muchos temas, y hoy día terminar contigo creo que ha sido muy bonito para mí. Yo te agradezco mucho, Francisco, porque yo echaba de menos esta conversación en realidad, de verdad, y no lo digo por el resto de los conversados, porque eran mis conversaciones de más de cabros, te juro. Hablar de Nietzsche, hablar de tragedia griega, de hablar de ópera también, porque la época en que yo estudié, después yo me abría la música, la época en que nos conocimos, Francisco, yo ahí recién estaba empezando a abrirme a la música popular como tal. O sea, yo ya me estoy ahí, yo digo, todos mis amigos, el Álvaro, Esteban, o sea, los beatmakers ya es como la música habitual para mí. Pero créeme que mi música habitual era lo que haces actualmente tú. Entonces yo de verdad te agradezco este ciclo, cerrarlo como corresponde. Disculpen la parte técnica, pero había que echarle para adelante nomás. Y creo que ha sido una buena conversación. ¿Qué te pareció, Francisco, esta instancia? No, súper bien, no, gracias, se me pasó volando y te agradezco también y te felicito por tu esfuerzo de reunir personas y dialogar, que es algo que es admirable y ojalá, si puedes, seguir haciéndolo y si no, ya lo hiciste de muy buena forma. Así Muchas que gracias. gracias por invitarme y si se repite, feliz. Si no, no importa. Hay muchos artistas en el Mira, mundo. sí, mira, y en realidad, si hay una segunda temporada el próximo año, muchas cosas van a salir de lo que conversamos en estos 16 programas. Hay estos temas, quizás hay un cambio de formato que he ido como pensando, quizás más de debate, que creo que sería bueno intercambiar ideas más en torno a temas más concretos como la educación, por ejemplo, la educación musical. Francisco, y a todas las personas que nos acompañaron, muchas gracias, en especial a Hernán y a Raquel, que estuvo los Muchas 16 gracias. programas, a mi amorcito Janet, que también le echo mucho de menos, que para mí es el puntal de esto, a pesar de la distancia. Qué bueno contar contigo, Janet, te lo digo ahí públicamente para que todos lo sepan. Y mira, te dice el mensaje, Raquel quiere conocerte, así que Raquel estaría ojalá viniendo a fines de febrero. Un Así que gusto. ya, te vamos a calzar, Francisco, ¿ya? Ahí estaremos, si se Para puede. que nos conozcamos. Te mando un abrazo, Francisco, No, muchas igualmente. felicidades para este 2025 y para todas las personas que estuvieron acompañándonos, un feliz cierre del año y un próspero 2025 que se viene. Muchas gracias y hasta luego. Asumo tus palabras. Chao. Chao, Francisco, gracias. Muchas Bye, bye. gracias a todos.